agradecer, por supuesto, la invitación a este tremendo curso y también práctico, porque lo que vamos a hacer acá en esta clase es más o menos aplicar los conceptos de radiología útiles a la vida común y corriente quirúrgica y en esto a través de casos clínicos. Voy a ocupar dos o tres diapositivas para explicar algunos conceptos en cáncer de páncreas que van a ser útiles para responder las preguntas y para afrontar el caso clínico. En primer lugar, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos poco del cáncer de páncreas, pero lo que sabemos es lo que está escrito aquí. Primero, que es un cáncer con una alta letalidad, que se produce en metástasis en etapas precoces de la enfermedad. En tercer lugar, que siempre este tumor tiene mutaciones oncogénicas que son bastante frecuentes. En cuarto lugar, que hay una alta resistencia a las terapias, radio y quimioterapia y cirugía, y que se refrenda en los malos resultados de sobrevida a largo plazo, y que no hay métodos de pesquisa temprana. Sin embargo, han habido también algunos avances en el manejo, y aquí quiero, para que después analicemos los casos, han habido algunos avances en el manejo del cáncer de páncreas. En primer lugar, la mejor etapificación, y aquí la imagenología es fundamental. Los avances que hemos hecho en estos conceptos de etapificación, los voy a nombrar en las siguientes diapositivas, son fundamentales para decidir qué hacer con un determinado paciente en un escenario clínico, cómo seleccionarlo y sobre todo cómo planificar la terapia. Han habido nuevos conceptos como neoadyuvancia. Neoadyuvancia significa dar quimioterapia, radioterapia o alguna terapia previo a la cirugía con algunos objetivos que ya se los voy a nombrar, vale decir, antes de operar, dar terapia. Han habido también mejores resultados quirúrgicos y yo me acuerdo en mis tiempos de residente que la mortalidad por pancreatovenectomía, que es una de las operaciones que se utiliza en cáncer de páncreas, es altísima, 10%, 15%, y ahora en menos del 2-3%. Y por supuesto que la adyuvancia, que significa dar tratamiento, quimioterapia o radioterapia después de la cirugía, también han demostrado efectividad en este tipo de terapia. Y todo esto concepto que les dije yo, vale decir, seleccionar a los pacientes, la neoadyuvancia, quimioterapia antes de la cirugía, mejorar la morbilidad y la adyuvancia, están en la práctica clínica diaria. Estas son las guías NCNN que muchos oncólogos y muchos cirujanos y cirujanas seguimos para enfrentar a algún paciente porque son muy útiles de considerar. Ya consideran estos cuatro elementos que le he nombrado en avance en cáncer de páncreas. ¿Cuáles son los pilares? Esto ya para que vayamos acercando a nuestro caso clínico. Primero, seleccionar adecuadamente los pacientes. En segundo lugar, el manejo multimodal. Ya les dije con estos conceptos de neoadyuvancia y adyuvancia. En tercer lugar, centros con alto volumen que controlen la mortalidad. No queremos tampoco, ¿no es cierto?, operar pacientes y que se mueran en la cirugía, y eso se ha mejorado. Y evitar todas estas cirugías que tienen márgenes quirúrgicos positivos, que nosotros denominamos R1 o R2, y que en realidad no benefician al paciente. Y según escenario clínico, considerando la radiología, que es fundamental, nosotros clasificamos al cáncer de... Esto, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando analicemos los casos clínicos. Los catalogamos en un tumor resecable cuando no hay compromiso vascular, no hay metástasis a distancia y la cirugía de entrada es quizás una muy buena alternativa, ¿ya? O sea, un tumor pequeño, sin compromiso vascular, uno puede decir, este paciente es resecable y lo voy a operar. En el segundo grupo están los pacientes que denominamos borderline y que son aquellos pacientes que tienen compromiso vascular local. Por ejemplo, lo vamos a ver en los casos, tienen contacto con la vena porta o con la arteria mesentérica superior, que son estructuras vasculares que están muy en relación anatómicamente con la cabeza o con el cuerpo del páncreas. Por lo tanto, el segundo grupo son los borderline, compromiso vascular, sin metástasis a distancia, y en la cual se ha demostrado que la mejor alternativa no es operar directamente a los pacientes, sino que
someterlo a una quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía, antes de intentar resecarlo, lo que denominamos neoadyuvancia, nuevamente para enfatizar ese término. Y el tercer grupo son los pacientes que son irresecables de entrada, por ejemplo, cuando tienen compromiso de la aorta o tienen metástasis a distancia, evidentemente ese paciente no es quirúrgico y solamente vamos a tratar de tener otros objetivos como prolongar la sobrevida a través de una quimioterapia paliativa o darle una mejor calidad de vida. Por lo tanto, estos tres grupos de agrupados de formas de escenarios clínicos que tiene el cáncer de páncreas son muy importantes a tenerlo en cuenta y uno lo hace en el momento de que termine el estudio radiológico. Bien, vamos con el primer caso clínico. Son bastante sintéticos. Este es un paciente de 66 años, hipertenso, nunca alcohol, nunca tabaco, y que consultó por un cuadro de dolor abdominal y una distensión de un mes de evolución y con una baja de peso evidente, pero no muy bien cuantificada. Estaba en buenas condiciones, estaba con una ictericia leve, una masa palpable en hipocondrio derecho, no sensible, no pétrea, incluso incursionaba con la respiración, y en el laboratorio solamente destacaba una leucocitosis, un poquito, 11.400, elevación de fosfatasa y elevación de bilirrubina, y del resto nada destacable. Entonces, paciente 66 años, dolor abdominal, distensión, y al examen una pequeña masa ahí en el hipocondrio derecho, no sensible, no pétrea y que incursiona con la respiración. Yanitza. ¿Qué examen solicitaría con estos antecedentes? Alternativa A, una ecografía abdominal. Alternativa B, tomografía axial computarizada de tórax, abdomen y pelvis. Alternativa C, resonancia nuclear magnética. Alternativa D, radiografía de abdomen simple. Y alternativa E, laparotomía exploradora. Tienen 15 segundos para responder. Bueno, ahí están los resultados que respondieron ustedes, es verdad. Quizás la primera alternativa, porque uno ya va pensando, ¿no es cierto?, que hay un ambiente un poco más neoplásico con esta baja de peso y este dolor abdominal poco específico. Y por supuesto que habrán entendido que esta masa palpable, indolora, que incursiona con la respiración, corresponde a un signo de Courvoisier-Terrier. Y por lo tanto, los que respondieron en ese grupo de 53% con TAC de tórax, abdomen y pelvis es lo correcto. Sin embargo, tal como lo dijo el doctor Soré en la primera presentación, depende también de dónde uno esté, ¿no es cierto? Si está en atención primaria, probablemente va a pedir una eco abdominal porque es más asequible y lo tiene más a mano. Pero evidentemente que TAC de tórax quizás es el primer acercamiento que debería uno tener con este paciente. Voy a borrar esto, sigamos. Este es el TAC. Bueno, como ven ustedes aquí, eh, para los que no están muy involucrados en la radiología, esto es un poco desordenado y no siempre se ve bien la estructura. Y por eso yo les marqué desde el punto de vista quirúrgico, cómo más o menos uno se imagina. Yo lo que hago siempre a los becados que tenemos o a los internos, por favor, dibújame qué es lo que estás tú viendo, cómo te imaginas que es la anatomía. Bueno, y esto es lo que hicimos acá, y yo más o menos les marqué y les marco ahí, ¿no es cierto? Lo que está aquí en azul es el tumor pancreático que se ve en la cabeza del páncreas, una estructura, perdón, una estructura aquí al ladito, ¿no es cierto?, muy pegado, que corresponde a la vena porta, y un poco más alejada la arteria mesentérica superior. Y ven ustedes que este tumor aparentemente contacta aquí la vena porta y lo que está en verde es la vesícula biliar, que está distendida, ¿no es cierto? Era lo que se palpaba como Courvoisier-Terrier, pero lo que se ve ahí es el contacto de la vena porta con el tumor primario. Este es un corte un poquito más alto que ya nuevamente marcándoselo, este contacto y este roce y esta unión que tiene deforma la vena porta y nos habla un poco más de que ya no solamente está en contacto, sino que infiltra la vena porta este tumor primario. Evidentemente, como les nombré en el escenario clínico que habíamos mencionado anteriormente, resecable, borderline o irresecable,
este paciente aparentemente cae dentro del grupo de los pacientes que son borderline porque tiene compromiso de infiltración, aunque no extensa, de la vena porta. Esta es más o menos la imagen, ¿no es cierto?, que uno se hace para decir un tumor de páncreas que está en contacto con la vena porta, ubicado en la cabeza, con ligera dilatación del conducto biliar. El informe del TAC fue una masa en cabeza de páncreas asociada a dilatación del conducto Wirsum y un hidrox, que es lo que corresponde a Courvoisier, una probable infiltración y deformación de la vena mesentérica superior o porta, signo de pancreatitis y algunos linfonodos peripancreáticos, sugerente de que estos linfonodos pudiesen estar comprometidos por cáncer. Nuevamente la imagen, ven ustedes la deformación de la vena porta en este segmento y en íntima relación con el tumor de la cabeza del páncreas. Yanista. ¿Cómo seguir con este paciente? Alternativa A, plantear la cirugía como primera opción. Alternativa B, confirmar diagnóstico histológico para probable neoadyuvancia. Alternativa C, afinar de mejor manera la etapificación. Alternativa D, presentar a comité oncológico. Alternativa E, B, C y D son correctas. Tienen 15 segundos para responder. Muy bien, claro, respondieron muy bien el 70% de los alumnos, porque evidentemente que esa es la mejor alternativa. Como nombramos que esto es un tumor que es, lo catalogamos en este escenario de borderline, la cirugía no es la primera alternativa. Y este otro concepto que siempre hay que tenerlo bien en cuenta, que es que el comité oncológico es fundamental para la toma de decisiones en cualquier paciente con cáncer. El comité oncológico es un grupo de especialistas que se juntan, que conversan, que analizan un caso en particular. En general se analizan todos los pacientes con cáncer y uno va tomando las mejores decisiones con el aporte de cada uno de los subespecialistas que están presentes en esa reunión. Y por supuesto que la alternativa es un paciente borderline, probablemente va a neoadyuvancia. Hay que afinar un poquito más la etapificación, por supuesto que sí, y presentar al comité oncológico eran las alternativas correctas. Doctor, ¿Sí? solamente para hacer una salvedad, ¿cuál es la alternativa correcta entonces? La E. Ah, ya, ok. Es que hubo un problema con una alternativa, pero ahora está claro, así que no se preocupe. Bien. Entonces, en este paciente lo que hicimos es afinar un poco más la etapificación y pedimos este otro examen, que es un PET, y que el PET es básicamente, en términos muy generales, aquí hay radiólogos como el doctor Sangüesa, el doctor Casa, pero básicamente es un escáner en la cual uno inyecta un medio, ¿no es cierto?, que se va a ir a depositar en aquellas células que tienen mayor metabolismo, en este caso las células metabólicas. Y aquí lo que se ve es que en este mismo tumor de páncreas, este tumor de páncreas todavía, sin ser un diagnóstico de cáncer, las células, por supuesto, que tienen un metabolismo mucho más intenso y por eso marca en esa zona. Y esto sirve también para localizar metástasis ocultas que pudiesen haber en cualquier otro territorio. El informe del PET fue bien categórico y dijo una masa en cabeza de páncreas hipermetabólica, adenopatías regionales hipermetabólicos, eso ya lo sabíamos con el escáner, y no hay focos hipercaptantes extraabdominales, por lo tanto no hay metástasis a distancia, lo cual hace que la tipificación sea muy, muy correcta. Yanitza. Se presenta a comité oncológico y se decide quimioterapia previa a la resección, es decir, neoadyuvancia. ¿Qué requisitos son necesarios? Alternativa A, confirmación histológica. Alternativa B, no tener complicaciones derivadas de icteria o colangitis. Alternativa C, buen estatus general. Alternativa D, un consentimiento informado. Y la alternativa E, todas las anteriores. Tienen 15 segundos para responder. Perfecta la respuesta, ¿no es cierto? 98% estuvo de acuerdo en que son todas las anteriores la alternativa correcta. Hay que tener confirmación histológica. Evidentemente que el paciente no puede estar con una colangitis cursando para darle la neoadyuvancia.
tiene que estar en buenas condiciones y, por supuesto, el paciente tiene que estar muy bien informado de qué es lo que se le va a hacer. Para confirmar histológicamente el cáncer de páncreas es difícil, ¿no es cierto? Porque es un órgano, ya lo hemos nombrado, retroperitoneal, no fácil acceso, y existen estas alternativas, como son la radiología intervencional, que puede ser a través de una aguja percutánea, vale decir, desde afuera, eso lo hace el radiólogo habitualmente, el radiólogo intervencional. Puede ser endoscópica, por ejemplo, cuando este tumor infiltra el duodeno. Puede ser por endosonografía a través de una punción aguja fina. Endosonografía significa una endoscopía, ya lo vamos a ver. Y si hay adenopatías periféricas, por ejemplo, si el paciente tuviera una adenopatía en el cuello, uno va y toma una muestra de esa adenopatía. Esta es lo que se hizo con él, que fue una endosonografía. Ustedes ven aquí claramente, les voy a mostrar, eso, lo que está envuelto en rojo, es el tumor en la cabeza del páncreas, y lo que está rodeado en azul es la vena porta, y se ve, ¿no es cierto?, el contacto estrecho que tiene entre vena porta y el tumor pancreático. Ahí se ve más claramente. La endosonografía significa hacer una ecografía en la punta de un endoscopio, por lo tanto está muy, muy dirigida. Evidentemente que esto lo hace un ultra especialista. Y aquí lo que se ve es que se avisora, ¿no es cierto?, la aguja, la cual se introduce al interior del tumor y toma una muestra histológica que el patólogo después o en ese mismo momento informa que se trata de un carcinoma, adenocarcinoma o alguna otra variedad de tumor pancreático. Evidentemente en este paciente lo que se demostró es que es un cáncer, un adenocarcinoma ductal pancreático de la cabeza con compromiso o contacto con la vena porta. Yanisa. El paciente está con ictericia obstructiva severa y o colangitis. ¿Cuál es la primera alternativa de drenaje de la vía biliar? Alternativa A, cirugía coledocoduodeno-anastomosis. Alternativa B, cirugía de derivación bilioduodenal con hepaticoyeyuno-anastomosis. Alternativa C, drenaje biliar percutáneo. Alternativa D, drenaje biliar endoscópico transpapilar. Tienen 15 segundos para responder. Muy bien. 30 aquí estuvo un poco más peleada la cosa. Si uno analiza cuáles son las alternativas, evidentemente las 4 alternativas son válidas para drenar una vía biliar. Las 4 son válidas. Pero la pregunta es cuál es la primera alternativa. Evidentemente que la primera alternativa es la alternativa de drenaje biliar endoscópico transpapilar, lo que se llama una IRCP. ¿Por qué? Porque es menos invasiva de todas maneras que la cirugía, ya sea una coledocoduodeno o una derivación biliar, y también es un poco menos invasiva que un drenaje biliar percutáneo, básicamente por la posibilidad de que el drenaje biliar endoscópico es habitualmente interno, o sea, la bilis queda pasando al tubo digestivo, y en ocasiones el drenaje biliar percutáneo es más, puede quedar una fístula hacia afuera. Pero este es un tema de discusión y a veces uno también prefiere el drenaje biliar percutáneo, pero en términos generales lo que preferimos y como primera alternativa es el drenaje biliar endoscópico transpapilar, y por lo tanto la alternativa E era la alternativa correcta. Esto fue lo que se hizo, ¿no es cierto? En esta misma endosonografía continuó el endoscopista, vio, ¿no es cierto?, esta estenosis aquí en la parte distal de la vía biliar, no sé si se ve mi flecha, aquí está la parte estenótica, se pasó una guía y se dejó instalada una prótesis que se ve ahí, ¿no es cierto?, que se va expandiendo hacia la parte proximal de la vía biliar y luego hacia el duodeno, y que al día siguiente, como ven ustedes aquí en una radiografía de abdomen simple, que hay harto gas, pero se ve la prótesis donde corresponde más o menos la localización anatómica de la vía biliar, y se ve una prótesis autoexpansible, bien expandida y con un drenaje amplio a la vía biliar. Es una prótesis parcialmente cubierta y que es posible retirarla, ¿no es cierto?, al momento de la cirugía si el paciente llega a operarse. Por lo tanto, este paciente decidimos neoadyuvancia después de solucionado su problema de
drenaje de la vía biliar y sobre todo su problema de colangitis y su problema de diagnóstico. Ya teníamos el diagnóstico histológico, teníamos resuelto el problema de obstrucción. ¿Y por qué neoadyuvancia? Porque mejora la sobrevida, eso está demostrado en cáncer de páncreas, porque puede convertir un tumor con una resecabilidad y borderline por mucho compromiso, lo puede hacer resecable. Evita, evidentemente, que la cirugía tenga bordes positivos, lo cual es pésimo. Después de un gran esfuerzo quirúrgico, saber que el paciente queda positivo es malo. Hay diversas alternativas que han demostrado efectividad, son los esquemas que ahí les mostré, y evidentemente que después de terminada esta neoadyuvancia, esta quimioterapia o quimioradioterapia antes de la cirugía, hay que reevaluar al paciente. Y esto es lo que hicimos, ¿no es cierto? Y lo que vemos aquí, esto es antes de la quimioterapia. Esto se veía un tumor un poco más grande versus 3 meses después de quimioterapia, que disminuyó, pero lo que fue categórico el informe radiológico en este segundo, después de completar la neoadyuvancia, que las adenopatías desaparecieron y fue efectiva la quimioterapia. Yanitza. Con estos antecedentes, ¿en qué se fijaría para indicar éxito de la quimioterapia preoperatoria? Alternativa A, tamaño del tumor primario en imágenes. Alternativa B, desaparición de los linfonodos metastásicos. Alternativa C, estabilidad de la enfermedad, es decir, que no hay progresión o aparición de enfermedad nueva. Alternativa D, no deterioro del estado general del paciente. Alternativa E, todas las anteriores. Tienen 15 segundos para responder. Bien, parece que son muy fáciles las preguntas. Es exactamente 94% de respuestas correctas, muy bien. Y evidentemente que si uno quiere, por lo tanto, la alternativa correcta era la E. Por lo tanto, si uno ve la alternativa, el tamaño del tumor primario, la desaparición de los linfonodos y la estabilidad de la enfermedad, es un tema que uno tiene que evaluar en forma radiológica e imagenológica. Y aquí la imagenología, la radiología es fundamental para poder determinar qué seguimos haciendo con este paciente. Por lo tanto, la alternativa era la correcta. Lo que se hizo con este paciente fue una pancreatovenectomía. Este monito lo dibuja bien, o sea, una invasión a la vena porta. Se resecó la vena porta en el segmento que estaba comprometido y se hizo una anastomosis de la vena, ¿no es cierto?, para continuar, ¿no es cierto?, el flujo de la vena porta y luego la reconstrucción, que lo que se hace acá es una pancreático Y1 anastomosis, una hepático Y1 anastomosis y una anastomosis del estómago hacia el Y1, con lo que nosotros denominamos una asa de Chal, que es la solución de esta situación. ¿Qué mostró la biopsia? Un adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado en la cabeza del páncreas de 4 por 3 centímetros, que invadía el tejido adiposo peripancreático, por lo tanto se catalogó como un PT3, con bordes quirúrgicos negativos. Y hay un sistema histológico que uno puede saber cuál fue la respuesta a esta quimioterapia. Este cayó en el score 2, por lo tanto una respuesta moderada. Pero sí todavía habían algunos ganglios que tenían depósito de células. 3 de 13 ganglios estaban con compromiso. Por lo tanto, lo que se hizo en este paciente fue continuar con nuestros ciclos de quimioterapia postoperatorio o lo que denominamos adyuvancia. El segundo caso también, un poco distinto al anterior, es un paciente de 72 años, tabáquico, 8 meses de dolor abdominal inespecífico. Notó y claramente en la historia dijo que tenía cambio en las características de sus deposiciones, ahora eran pastosas y las notaba con gotitas de grasa. Y el examen físico estaba un poco enflaquecido, pero en general en buenas condiciones. Y el médico que lo vio inicialmente, por alguna razón que yo nunca pude averiguar, le pidió un marcador que ya lo nombró el doctor Soré en el primer caso, que es un CA19-9. Y en este caso estaba muy elevado, estaba en 945, que si bien no está elevado en todos los cánceres de páncreas, está elevado más o menos el 60-70%, sí es un muy buen indicador de que existe algo. Y en segundo lugar, sirve para el seguimiento de estos pacientes. Yanissa. ¿Qué exámenes solicitaría? Alternativa A, tomografía axial computarizada de tórax, abdomen y pelvis.
Alternativa B, disculpen, creo que está mal la pregunta. Es la siguiente. La que Bueno, apareció en el recuerdo del Zoom. sí, es que esa es la última pregunta. Yo creo que sea ahí un error. Bueno, ¿qué examen solicitaríamos acá en este paciente que ha bajado de peso y tiene este antígeno elevado? Evidentemente que uno pediría quizás un TAC de tórax o una resonancia nuclear magnética. Cualquiera de estas dos alternativas es válida. Y depende del lugar donde estemos trabajando y la disponibilidad de los exámenes, la rapidez puede ser. Por lo tanto, TAC de tórax y resonancia son dos alternativas que pueden ser correctas para afrontar este caso. En este caso se pidió un TAC, este caso es mucho más cortito. Ustedes ven ahí, nuevamente les voy a marcar qué es lo que uno ve, el tumor primario y las estructuras vasculares que están en relación a este tumor del cuerpo del páncreas, ahora ya no en la cabeza, en el cuerpo. Esta es la vena porta. Esta es la vena esplénica. Ustedes ven que está amputada la vena porta, por lo tanto uno tiene que pensar que hay compromiso de la vena porta, perdón, de la vena esplénica y de la arteria esplénica probablemente también, porque también se encuentra amputada y reconstruida. Y lo otro que llama la atención, ¿no es cierto?, es que hay una dilatación del conducto Wirsung. Ese es un mal signo radiológico en el caso de tumores de cuerpo de páncreas. Y complementamos el estudio de este paciente nuevamente con un PET, pero aquí es distinto. Ustedes ven aquí que el tumor capta muy poco el medio contraste, y lo cual no es habitual, pero sí es un hecho que no nos debe llamar la atención, porque no todos los PET son absolutamente fáciles de que marquen, ¿no es cierto?, el medio contraste. Por lo tanto, y es quizá esa una de las razones por qué uno nunca pide de partida un PET a un paciente. El informe del PET y el TAC confirman que hay una lesión tumoral pancreática levemente metabólica asociada a adenopatías peripancreáticas, aspectos secundarios. Y no hay otros focos metabólicos que sugieran que hay metástasis a distancia. Por lo tanto, lo que se programó en este paciente, a diferencia del anterior, es partir con cirugía, y aquí lo que hicimos fue una pancreatectomía distal laparoscópica, vale decir, resecar el cuerpo y la cola del páncreas, ¿no es cierto?, en forma, por vía mínimamente invasiva. Lo que se hace aquí, ¿no es cierto?, son esquemas solamente, el tumor con un borde adecuado, la resección de la parte distal del páncreas, del cuerpo y la cola. Y la biopsia final, lo destacado aquí es que este cáncer se había originado en una neoplasia mucinosa intraductal papilar, lo que denominamos IPMN, y que debe ser evaluada por resonancia, tal como lo dijo el doctor Casas. Y en segundo lugar, que esos ganglios que marcaban el PET efectivamente están positivos, con lo cual indica, ¿no es cierto?, que este paciente debería recibir alguna otra tratamiento. Y aquí viene la pregunta que ya aparentemente contestaron. Janissa, no sé si la quieren hacer de nuevo. Ya. ¿Qué hacemos con este paciente? Alternativa A, seguimiento con tomografía axial computarizada cada 3 meses. Alternativa B, derivar a cuidados paliativos. Alternativa C, presentar nuevamente al comité oncológico para adyuvancia. Y alternativa D, completar pancreatectomía total. Tienen 15 segundos para responder. Bueno, la alternativa correcta evidentemente que es la C. ¿Por qué? Porque ya les mencioné al principio, ¿no es cierto?, que la cirugía por sí sola, la radio y la quimioterapia por sí sola, la quimioterapia por sí sola, no son suficientemente buenas para asegurar un buen resultado, y por lo tanto el concepto de adyuvancia aquí tiene gran validez. Vale decir, este paciente tiene que ir a un tratamiento adyuvante después de completada la cirugía, y que implica agregarle quimioterapia o quimioradioterapia que son efectivas y que han demostrado, ¿no es cierto?, efectividad en mejorar los resultados de sobrevida de los pacientes resecados con cáncer de páncreas en forma primaria. Se presentó a comité y fue a FOLFIRINOX 8 ciclos y lleva... ¿A quién? ¿Perdón? Lo siento, no te entendí. ¿A quién? Y ahí estamos.
Muchas gracias. ¿A quién? Algo tengo ahí, alguna cosa. Eso, Javier.